vamos a hablar, como ya vimos, acerca de los sistemas operativos en las consolas de videojuegos. Pero ¿en qué nos vamos a enfocar siendo un tema tan amplio como este? Nos vamos a enfocar en algo muy importante para nosotros y como ejemplo, para introducir nada más, vamos a ver en los diferentes proyectos que nosotros hemos hecho. Resulta que nunca hemos empezado desde cero, siempre hemos tenido dónde empezar, hemos tenido código fuente, en los juegos hemos empezado con el juego de Pong, en los demás proyectos que hemos hecho hemos buscado en internet, hemos encontrado códigos por ahí que nos ayuden a empezar, pero nunca hemos empezado desde cero. Y yo quiero hablar hoy acerca de que ni siquiera las empresas más grandes empiezan desde cero sus mejores proyectos. Alto. ¿Cómo que ni las más grandes empresas? ¿Qué? Pues sí, aunque no suena increíble, pero bueno, antes de entrar en detalle con este tema que es súper interesante, es bueno traer a contexto y poder ubicarnos un poquito en la historia de las consolas de videojuegos. ¿Cómo empezaron las consolas de videojuego? ¿Por dónde pasaron las consolas de videojuego? ¿Y a dónde nos trajeron las consolas de videojuegos? Bueno, resulta que las consolas de videojuego empiezan sin sistema operativo. Consolas de videojuegos sin sistema operativo. ¿Cuáles ejemplos podemos mencionar aquí? Bueno, podemos mencionar el Sega Genesis, podemos mencionar el Super Nintendo. Luego de esta parte en la que vamos a dividir, llega la parte de consolas de videojuegos que tienen un firmware y tienen sistema operativo en el juego. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto es simple. Resulta que el firmware se encarga de darle arranque a la consola y al juego, y después de eso el sistema operativo que está dentro del juego se encarga de llevar a cabo todas las acciones de ese juego. Dentro de estos podemos mencionar al PlayStation 1, al PlayStation 2 y al Nintendo 64. Después de estas llegan las que en realidad nos interesan para llegar al tema que ya venimos tratando. Estas son las consolas de videojuego con un sistema operativo aparte del juego que nosotros vamos a comprar. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, resulta que ya el sistema operativo no está dentro de ese juego que compramos, el sistema operativo está en la consola. En estas podemos mencionar el Play 3, podemos mencionar el Xbox One, podemos mencionar el Play 4 y podemos mencionar uno súper chiva que es el Nintendo Switch. Muy bien, ya conocemos acerca de la historia, conocemos acerca de qué procesos ha pasado o han pasado las consolas de videojuegos para llegar a tener lo que tenemos justo en este momento. Muy bien. De este fragmento de historia que tenemos, porque en realidad la historia de las consolas es mucho más larga que eso. Dentro de todo este fragmento de historia que tenemos, ¿qué podemos rescatar? Bueno, de mi parte podría rescatar que los dos grandes que dominan este ámbito son Nintendo y Sony. Además podríamos mencionar por ahí Xbox, pero Xbox lo vamos a ver por ahí luego nada más de pasadita. Muy bien. Sabemos cuáles son los dos grandes que dominan este campo. Teniendo los dos grandes que dominan este campo, hay algo muy importante que debemos recalcar y es algo que ya hemos mencionado. ¿Qué es esto tan importante? Bueno, ¿en serio empiezan desde cero? Solemos pensar que las grandes empresas comienzan todos sus proyectos desde cero. Comienzan, por ejemplo, el Nintendo Switch desde cero, comienzan generando su sistema operativo desde cero, y esto no es así. Esto no es así porque Nintendo y Sony deciden hacer uso de open source. Solemos utilizar la palabra open source, pero ¿qué es open source? Bueno, open source son
sistemas operativos, softwares, etcétera, generados con un código abierto, dígase que la comunidad en general puede utilizarlo sin limitación alguna, con una sola condición, y la condición es que si este código se toma, se remodela y se utiliza para algo en específico, debe devolverse a la comunidad para que la comunidad tenga acceso a él. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿Nintendo y Sony en serio están dispuestos a devolver a la comunidad lo que ellos han producido? Bueno, resulta que existe un sistema operativo open source que tiene dentro de sus licencias el hecho de que no hay que devolver a la comunidad lo que se ha producido, y no se está incumpliendo con la definición de open source porque está dentro de las licencias de este sistema operativo. Pero bueno, ¿qué sistema operativo es? Es un sistema operativo que en realidad yo de mi parte nunca había escuchado, y es BSD. Bueno, no BSD como tal, en realidad FreeBSD. Y pues si es un concepto nuevo, es importante entender de dónde viene FreeBSD. Bueno, FreeBSD es un sistema operativo Unix derivado de BSD. Es un sistema de arquitectura x86 y AMD64. Es producido por la Universidad de California, Berkeley, y por ser un código abierto es asistido por un grupo de muchas personas. Básicamente así funciona FreeBSD. Conocemos los grandes. ¿Quiénes son esas dos empresas que dominan este mundo? Conocemos qué es open source, conocemos el sistema operativo open source que deciden utilizar, pero ¿por qué deciden utilizar open source? Bueno, como mencioné anteriormente, no siempre empezar desde cero es lo mejor que una empresa puede hacer. Cuando empezamos desde cero, e incluso a nosotros mismos nos pasaría que si decidimos empezar un proyecto completamente desde cero, sin buscar en internet, sin buscar guías, sin buscar si alguien más ya lo ha hecho y hay recomendaciones para empezar, o si hay incluso una base sólida para empezar ese proyecto, nos llevaría muchísimo más tiempo realizarlo. Entonces, resulta que por eso es que Sony y por eso Nintendo deciden utilizar FreeBSD, porque 1 es una base sólida, 2 es una base confiable, y 3 les ayuda a bajar los costos de la producción de sus consolas. Entonces, como ellos bajan los tiempos de diseño que lleva, porque ya no tienen que realizar su sistema operativo desde cero, entonces su calidad de producto y la rapidez con la que este producto sale al mercado va a subir, y eso significa ganancias para la empresa. Entonces, bien, tenemos de esas dos ventajas que proporciona FreeBSD, porque deciden utilizar FreeBSD, pero hay una ventaja más, y es que lo que ellos produzcan, que ya lo mencionamos ahorita, no tienen que liberarlo. O sea, ellos toman un open source, lo remodelan a como ellos quieran, lo incluyen en sus consolas, y esas remodelaciones y ese open source no tienen que devolverlo a la comunidad. Puede crearse una propiedad de ese open source. Ese open source ya no es open source, es mío, y yo no tengo por qué liberar lo que acabo de hacer. Entonces fue una de las comodidades que también encontraron. Cuando se habla de open source, muchas veces se tiende a pensar que lo que va a suceder es que lo que yo estoy creando es propenso a ataques. Propenso a ataques, dígase propenso a o vulnerable a ser copiado, a ser hackeado, a ser lo que podamos imaginarnos, porque está basado en un programa en el que, o en un sistema operativo que todo el mundo conoce, porque es open source y cualquier persona tiene acceso a él. Pero resulta que no es este el caso. Por ejemplo, Wii es una consola de videojuego que se decide programar desde cero, dígase desde su sistema operativo. No se toma ninguna base sólida para realizarlo, sino que desde cero empiezan y lo hacen, y es posible empezar desde cero, nadie ha dicho que no, pero resulta que lo hacen y salen
emuladores y salen cosas muy parecidas. Entonces, ¿por dónde empiezan a salir este tipo de cosas, este tipo de emuladores? DS también pasa con el Nintendo DS. ¿Y por qué pasan este tipo de cosas? Pasa porque lo que se generó no es tan seguro como para garantizar que no van a existir fallas para que se puedan generar copias o emuladores. Porque es un sistema que cuando empiezan a crearlo no es un sistema que esté 100% probado. Es un sistema que está recién generado y que las fallas que tenga es muy poco probable que se vayan a detectar antes de sacar el producto. Entonces, las vulnerabilidades de ese producto están poco probadas, por decirlo de alguna forma. En cambio, ellos deciden tomar FreeBSD y la vulnerabilidad de su producto disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están disminuyendo costos, disminuyendo vulnerabilidad y están aumentando ganancia, están aumentando la seguridad para sus clientes, están aumentando muchísimas cosas y están disminuyendo cosas que los perjudican. Entonces, quiere decir que nosotros cuando producimos algo no solamente tenemos que preocuparnos por si es completamente nuestro, que por supuesto es un punto importante, pero también tenemos que preocuparnos por en serio es completamente infalible, y tal vez no hay nada completamente infalible, pero en serio reducimos la vulnerabilidad al máximo, al mínimo. Con un sistema recién desarrollado tal vez es difícil saber a ciencia cierta si podemos reducir esa vulnerabilidad al mínimo. Y resulta que FreeBSD les da esa herramienta, la herramienta de ser un sistema sólido, un sistema confiable, un sistema en el que pueden hacer todo lo que quieran hacer y estar seguros de que ha sido tan probado y ha estado en mantenimiento por un grupo de personas muy grande, que pueden estar seguros de que a pesar de que todo el mundo conoce FreeBSD, los cambios que ellos van a ser cambios provechosos para que no sea un sistema vulnerable. FreeBSD versus Linux. Uno, que ya lo mencionamos, es la licencia, el hecho de poder adueñarse de su contenido. Y dos, es que FreeBSD sí es un sistema operativo completo versus Linux, que es solamente un kernel al que se le agregan aplicaciones, al que se le agregan drivers, al que se le agregan programas. Entonces estas son las dos grandes diferencias y las dos cosas diferentes por qué Nintendo decide FreeBSD y por qué Sony también decide FreeBSD. Pero no son los únicos dos grandes que utilizan bases ya sólidas. También sucede con Xbox, que se basa en Windows 10 y es un pequeño ejemplo, aunque no es un open source, y por eso decidí dejarlo ahí como a un lado, porque eso es lo que nos interesa. Pero entonces, ¿qué podemos llegar a concluir de todo esto y qué podemos llegar a aprender más que conocer, aprender de las consolas de videojuegos y de los grandes creadores de consolas de videojuegos? Bueno, uno, tomar bases sólidas agiliza y baja los costos de un proceso y de una creación, es súper importante. Dos, elegir la base correcta nos da el poder sobre lo que estamos creando, el elegir algo correcto. Si elegimos Linux tenemos que liberar, si elegimos FreeBSD podemos adueñarnos de lo que estamos diseñando, de lo que vamos a generar como producto. 3, crear desde cero no nos garantiza esa cero vulnerabilidad, no nos garantiza no tener vulnerabilidad, por lo que no tiene sentido diseñar desde cero si hay algo ya básico que podemos utilizar de ahí para arriba. Y por último, debemos usar las cosas que tenemos a nuestra disposición, que como ingenieros tenemos que pensar en poder utilizar cosas que ya están hechas, cosas que ya están probadas, cosas que sabemos que no van a fallar, para disminuir nuestro rango de error, nuestro margen de falla en lo que estamos diseñando. 2, para ahorrar tiempo.
3 para ahorrar costos, además de todo porque tendríamos un soporte mucho más grande que si tuviéramos un sistema creado solamente por nosotros. Entonces básicamente esas son las razones, y quizá el hecho de esto no es conocer acerca de cómo funcionan los sistemas operativos en las consolas de videojuegos, sino poder tener una lección para nosotros como ingenieros de las consolas de videojuegos y de los grandes creadores de consolas de videojuegos. Eso sería todo por mi parte y se los agradezco montones.